Bendiciones, amados hermanos. Le habla la profeta Carmen y como ya saben, somos el Ministerio Profético Razón de Vivir y nos damos un saltico porque Dios nos inquietó toda una madrugada, aleluya, con nombres, cosas específicas, varias palabras nos guió de una manera tremenda. Cuando dormía nos fue depositando en nuestro espíritu cada palabra y nos despertábamos y las escribíamos como siempre. Estamos conectados con nuestro Padre amado, somos uno con Cristo, tenemos la mente de Cristo, hemos sido lavados y limpiados. Y le damos gracias a Dios porque a través de todos estos años nuestro espíritu ha sido ejercitado para el discernimiento del bien y el mal. Conocemos la voz de nuestro Padre, así como usted conoce, su esposo habla por allá entre una multitud, usted puede saber que él habló porque ya conoce su voz. Asimismo conocemos la voz de nuestro Padre cuando nos habla y le damos gracias a Dios por eso, por su guianza. Entonces Dios nos trajo varias palabras específicas y le pido que me ayude a no salirme, a dar específicamente lo que Él quiere que dé a todos los lugares que Él ha previsto bendecir con esta palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, Señor, te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Te damos gracias, mi Rey amado, porque tu misericordia es para siempre, porque todos los guiados por ti, dice tu palabra, que todos los guiados por tu Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Hará aquello, Señor, para lo que ha sido enviada. Aleluya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces, estando dormida, me despierto y la primera palabra que tuve que escribir en mi teléfono, en mi Samsung Note, fue Dabar. Seguí durmiendo y después Dios me dijo distorsionada. Me adormecí y depositó otra palabra, error. Y así sucesivamente que se las voy a ir desarrollando conforme al Espíritu me guíe. Y entonces Dabar significa, dice que es palabra, cosa, asunto, o sea, puede referirse a un hecho o un suceso en la Biblia. Dice que la palabra Dabar se usa para describir tanto la palabra hablada de Dios como sus acciones. Puede referirse a un mandamiento, a una promesa, a un evento o a una situación en particular. O sea que al final Dabar es un término que abarca tanto la palabra hablada como la acción y la realidad de la palabra que describe. Y Dios me decía sobre esta palabra, me dijo distorsionada. Cuando algo está distorsionado es porque se ha torcido con violencia. O sea que Dios me está diciendo que estaba habiendo una alteración, una desviación de su norma en su original, que estaba viendo una distorsión. Y después a continuación me dice error. O sea que me estaba diciendo que había habido una desviación de la verdad, que está viendo en la actualidad una desviación de su verdad y que no se está utilizando correctamente, que hay conceptos equivocados, juicios falsos, aleluya. Y a veces se interpretan los hechos o las intenciones, se interpretan deformadas, alteradas, y es una versión sesgada que deforma la realidad. La Biblia trata los errores diferentes a los pecados. Dice que algunos son corregidos, otros pueden ser más difíciles de enmendar. En Marcos 12:24 Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Entonces el Salmo 19:12 nos dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? El salmista decía: Señor, absuélveme de aquellos que me son ocultos. Alabanza al Rey. Primera de Juan 4:6 nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que los que están guiados por el Espíritu Santo, el Señor conoce a los que son suyos, pero también el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu como somos hijos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye. Por eso la Biblia nos dice que probemos los espíritus y que lo examinemos todo. Aleluya, probar los espíritus si son de Dios. Pero también dice que probemos las enseñanzas falsas o distorsionadas. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y hay personas que leen la palabra con muy buenas intenciones. Eso sí, he escuchado en estos días, Dios me dio un nombre y fui allí. Y verdaderamente que la palabra que tenía nos edificó en gran manera. Estaba haciendo una gran bendición para nosotros. Y después Dios me guió a que escuchara una opinión sobre otra persona que estaba teniendo. ¡Ay! ¡Qué duro fue! Es como el corazón se me contriñe. Bendito sea el Señor. El dolor que me causó ver la ceguera, o sea, que la luz que tenía con respecto a la palabra y la ceguera que tenía con respecto a juzgar a una persona porque tenía una interpretación distorsionada de la palabra de Dios conforme a esa situación. Y qué tristeza ver que eso pasa. Aleluya, qué tristeza ver que eso pasa. Entonces, Dios me dijo, mujer, posiciónate. Me estaba dando un imperativo de orden, de tomar y adoptar una determinada posición. La palabra de Dios nos dice, las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos, así como sus esposos están sujetos a Dios que es la cabeza. Pero Dios me ha dado un mandato a mí como mujer. Uno de ellos es la mujer sabia edifica su casa. Pero también Dios me ha dado dones, y los dones que Dios me ha dado, nos dice 1 Corintios 12:28, aleluya, que son para edificación de la iglesia. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pues no, ¿verdad? Pues procuremos los mejores dones. Y entonces es precisamente procuramos los mejores dones. Dios me llamó hace muchos años y tenía un propósito para nuestras vidas. Nos llamó desde Cuba a mi esposo y a mí, y desde allá nos había puesto con una misión. Aleluya, que han pasado años para que esa verdad se haya cumplido en nosotros. Así como le dio a José un sueño, aleluya, pasaron años para que esa voluntad de Dios se cumpliese. Dios nos escogió desde el vientre de nuestros padres, aleluya, con un propósito y una misión. La Biblia dice que el que comienza en nosotros la buena obra, la termina, porque el que llama, Él capacita y nos ha dado dones. Dice Romanos 12:6-8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios nos va entrenando, nos va capacitando para que el error no sea, aleluya, el que esté controlando lo que decimos. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 14:31, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que, aleluya, Dios me permite a mí como mujer, como el llamado al ministerio. Dice, podemos profetizar todos. Así que según la Biblia, profetizar es la capacidad de hablar, de declarar su voluntad. ¿Para qué? Para edificar, exhortar y consolar. Podemos profetizar todos, aleluya, según el llamado y la asignación que tenemos de parte de Dios. Y dice la segunda de Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es cierto que en estos tiempos las personas, hay muchos emocionalistas y los bebés espirituales, profetas, cometen muchos errores. Yo también los cometí, aleluya, cuando comencé, pero precisamente Dios me dijo, estás como bebé. Ahora estás gateando, ahora estás creciendo, y Dios nos fue enseñando. Él mismo nos enseñaba en noche durmiendo, así como ahora. Nos daba una revelación, íbamos allá a la Biblia, ahora después nos daba un nombre para que esa enseñanza, aleluya, la ampliara con un profeta, un apóstol o un maestro.
y ha sido de mucha bendición. También, por supuesto, siempre nos hemos congregado, hemos tenido nuestra iglesia. Cuando Dios nos llamó, aleluya, en el llamado, esto no lo olvidaré nunca, porque fue tal cual: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya, estábamos ministrando en una iglesia cuando Dios nos llamó. Estábamos teniendo una cadena de oración, y en esa cadena de oración, aleluya, yo me vi como en los lugares celestiales, y vi que me echaban aceite y escuché profeta. Y entonces, o sea que Mateo 25, 14 al 30 nos narra una historia de cómo debemos usar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Dice que un hombre, antes de irse de viaje, entregó a sus siervos diferentes cantidades de dinero y de talento. Aleluya. Y entonces les pidió que multiplicaran esos talentos. Al tercero lo esconde por miedo a su regreso. Aleluya, pero Dios recompensa al primero por su diligencia, por su fidelidad. Aleluya, pero al tercero lo castiga por su falta de iniciativa y de temor. Le dio un talento y esperó que ese talento fuera multiplicado. Sin embargo, el que lo escondió recibió una reprimenda. Entonces Dios nos da los talentos para que lo pongamos a la disposición de la iglesia. Bendito sea el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo próximo que Dios me dijo fue que lo que piensas no esté en posición. O sea, que Dios nos estaba diciendo aquí. Porque cuando pensamos, dice que pensar es la capacidad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. Nos dice Proverbios 23:7 que tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que indica que los pensamientos determinan nuestra conducta y nuestra identidad. Y Dios está diciendo que lo que pienses no esté en posición, o sea, que esté ubicado en algo que puede ser correcto o incorrecto. O sea, nos llama a ser, aleluya, sensibles a la voz de Dios. Entonces, lo cierto es que a través de ese órgano se han tomado las peores de sus decisiones y que han traído mucho dolor. Mateo 7 al 20 nos dice que de dentro del corazón es que salen los malos pensamientos, salen los adulterios, los homicidios, la avaricia, las maldades, el engaño, etcétera, salen del corazón. Pero también, aleluya, se han hecho grandes descubrimientos científicos, sociales y económicos por la mente, aleluya. Pero no. El Señor nos manda que nos renovemos en nuestra mente, que nos renovemos en nuestra manera de pensar, a tener la mente de Cristo, o sea, una mente espiritual, no una mente carnal, ya que la Biblia nos habla de una mente corrompida, nos habla de una mente entenebrecida, de una mente cauterizada, de una mente reprobada. Pero Filipenses 4:8 nos dice que hay que enfocarse en lo que es verdadero, en lo que es digno, en lo que es puro, en lo que es bueno, amable y de buen nombre. El Salmo 139 del 23 al 24 nos dice: examínanos, oh Dios, y conoce mi corazón. Y prueba, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Así es que tenemos que ir a la presencia de Dios a que nos examine, para ver si lo que está en nuestro corazón está de acuerdo a lo que dice su palabra, si hemos interpretado correctamente su voluntad para ponerla por obra. Y si estamos equivocados, tener un espíritu humilde, aleluya, y arrepentirnos si nos hemos equivocado. Escuchar, dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Bendito sea el Señor. Hay veces que no es suficiente que leamos, necesitamos su Espíritu Santo, pero también necesitamos ser enseñados para que podamos entender de la manera correcta. Entonces Dios me dijo, 1 Corintios, y nos estaba llevando allí a las divisiones en las iglesias, y Pablo allí ofreció soluciones y corrigió los problemas que habían. Había discusiones y confusión en cuanto a lo que era correcto y a lo que es incorrecto. Pero Pablo dice que les rogaba que hablasen todos una misma cosa y que estuvieran unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que precisamente es el versículo clave.
El Señor le dijo, aleluya, a Timoteo a través de Pablo, en 2 de Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y al igual que Timoteo, también nosotros estamos rodeados de muchas falsas enseñanzas, pero no debemos permitir que nuestra sociedad distorsione o desplace la verdad eterna de Dios en nosotros. Le dijo a 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, quien es el fundamento de nuestra fe. El Señor me dijo a continuación, lo que oculta una iglesia, bendito sea el Señor. Yo recuerdo que en una ocasión Dios me mandó a una iglesia y me mostró una cosa gorda, una visión, y que tenía como 3 arrugas. Y precisamente su palabra nos dice que Él viene a buscar una iglesia santa y sin arrugas y sin mancha. Aleluya. Y entonces Dios envía la palabra para que lo que esté oculto se manifieste, lo que está escondido salga a la luz, para que haya una sanidad y una purificación del lugar. Por eso se necesitan los profetas, aleluya, porque sacan a la luz lo que está escondido. Aleluya, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, lo dice la palabra. Y Dios usa a sus profetas para que descubran, aleluya, que mueven el gallinero, como digo yo, y salga todo lo que está escondido. Bendito sea el Señor. Lo que oculta una iglesia. Y entonces habla de lo que se enseña públicamente y lo que ocurre internamente. Entonces Dios me llevó después a la iglesia primitiva. Fueron los puntos que Dios me fue dando. Así que en este bosquejo que el Señor me hizo. Y entonces cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de los primeros cristianos que vivían en comunidad, en unidad, compartiendo sus bienes, sus recursos. Y carecían de las estructuras que hoy tenemos, aleluya, y los recursos materiales que tienen las iglesias actuales. Entonces, pero ahora existen denominaciones con diversas doctrinas, con diversas prácticas, y ahí Dios me dijo algo. Me dijo gastroenteritis. Usó esta palabra como una metáfora. Así mismo como el Señor comparó sepulcros blanqueados con la inteligencia y la mentira de los fariseos. Así mismo ahora me está trayendo esta palabra para mostrar una infección. Está usando una metáfora para ilustrar una infección que ocurre en nuestra iglesia en estos tiempos. ¿Por qué? Cuando hay una gastroenteritis es por indigestión de alimentos, por agua contaminada, por bacterias. Aleluya. En resumen, usa esa metáfora para ilustrar que debemos alimentarnos no de lo que está errado, de lo que está tergiversado. Aleluya. La Biblia dice que un poco de levadura puede leudar toda una masa. Entonces Dios me dijo a continuación, enfoque los puntos doctrinales. El enfoque, los puntos doctrinales, ahí es donde radica el problema. Y entonces sabemos que todo se debe considerar en el contexto histórico, en el contexto cultural y teológico, para evitar interpretaciones erróneas. Y los principios de nuestra fe, aleluya, no están sujetos a una interpretación privada. Tenemos principios en nuestra fe, aleluya. Fundamentos como la Trinidad, la salvación por la gracia, la justificación por la fe, la santificación, la segunda venida de Cristo, etc. Por eso en 2 de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, encargando solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. O sea, no podemos ajustar las doctrinas de las escrituras para que concuerden con nuestras opiniones personales, porque hacer algo así es hacerse superior a Dios. En cambio, nuestras creencias deben alinearse con la enseñanza de su palabra. Y hoy en día también hay falsos maestros que difunden mentiras y algunos distorsionan la verdad de Dios. Otros la diluyen y otros simplemente la invalidan diciendo que no se aplica para nuestro tiempo. Así que
aunque haya multitudes que sigan a estos mentirosos, la invariable verdad de Dios permanece inamovible y nunca se debilita. Y si obedecemos la verdad de Dios, llevaremos una vida que le agrada a Dios. Así que Dios me dijo, lo que no puede ser, me dijo el Señor, tratar de herejía. Y Dios me llevó a escuchar algunas cosas específicas, como que me mostró a alguien que estaba bendiciendo y alguien criticaba a esa persona porque estaba bendiciendo. Bendigo a tal cosa, bendigo. Y yo decía, Señor, ¿y qué me quieres decir aquí? Porque eso lo hacemos todos. Y entonces ya yo no quería ni orar de esa manera. Ya no voy a bendecir a nadie, porque si dicen que no se puede bendecir, lo estaba escuchando allá, dicen que eso es una herejía. Pero Dios, que su Espíritu nos guía hacia toda verdad. Y la unción nos enseña todas las cosas. Y Dios me llevó aquí a bendecir. Y dice que el término es elogeo en el griego. Y se compone de lo que significa eu, que significa bien o bueno, y logos, que significa palabra o discurso. Por lo tanto, eulogeo implica hablar bien de alguien, alabar o bendecir. O sea, que este verbo puede referirse a alabar a Dios o a invocar bendiciones sobre alguien, incluso obedecer. Entonces la Biblia nos dice en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendito sea el Señor. Claro está que hay un salmo que hace poco Dios me mostraba algo a través de un predicador que lo vi viable, porque a veces también teníamos ese error de la forma que quizás orábamos para bendecir o que pedíamos algo. Por ejemplo, en el Salmo 129, 5, 6 dice, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual, aleluya, no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavilla. No dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. O sea, que no dijeron ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Ellos no pidieron eso para ellos. ¿Por qué? Porque pedía el salmista aquí que fueran avergonzados y fueran vueltos atrás. O sea, más bien estaba llamando a que fueran llamados al arrepentimiento, que fuera la oración correcta. Pero 1 Pedro también 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que le dásemos bendición. El Señor nos dice en Proverbios 11:23 que el deseo de los justos es solamente el bien. Pero también nos dice en el Proverbio 24:17 que no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando tropiece, no sea que el Señor lo vea y se desagrade y le ponga su enojo contra él. Así que la conclusión a la que llegamos, que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que podemos bendecirlo orando para que sean guiados al arrepentimiento, tal sea el caso. O podemos hacer como Juan, entre tercera de Juan 1:2, bendijo a Gayo diciendo, amado, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Bendito sea el Señor. Entonces, el bendecirlos como bendijo los patriarcas, bendijeron a sus hijos. Aleluya. Con la bendición es cierto que somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero también el Señor nos manda a que bendigamos a nuestros enemigos, a que bendigamos también a los que nos hacen mal. Está escrito. Otra de las cosas a las que Dios me llevó y me trajo una luz, y le agradezco a Dios por eso. Dios me dijo, estaban también criticando declaro y decreto, que escuchamos por ahí mucho. Declaro, lo escucharán mucho por ahí. Y entonces, porque el que lo hace cree en la autoridad que Dios le ha dado, cree que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cree que tiene la autoridad, que somos como la boca de Dios, porque dice la Biblia que si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como su boca. La palabra nos dice, háblale a la montaña, bendice. Entonces, yo dije, Señor, entonces, ¿cómo interpretamos esto?
declaro y decreto. ¿Cómo lo interpreto? Y el Señor me dijo, me trajo una revelación y me dijo, está viciado, me dijo el Señor, está viciado. Algo está viciado cuando yo me puedo poner esta blusa y está limpia, pero después que me la pongo mucho, se puede quedar un vicio aquí, está sucia. Eso es lo que está viciado. Entonces, necesariamente, si está viciado, no tenemos que usar. Eso fue una revelación para mí. No tengo que usar precisamente declaro y decreto. Puedo, aleluya, hablarle a la montaña, como está escrito, háblale a la montaña. Creí, por tanto hablé, le hablo a la montaña. Aleluya, le hablo a la situación. Aleluya, porque hay vida en mis labios. Proclamo, anuncio, aleluya, anuncio buenas nuevas sobre las situaciones. Y ya está. Pero también me dijo el Señor otra cosa que estaba errada y me habló del ministerio de la mujer. Y me dijo que eso no puede ser. Y me dice cualquier tamaño, me dice mayor o menor volumen, una dimensión de algo a lo que Dios ministra. Aleluya. Y entonces cuando Dios me decía esto no puede ser. Y hay personas que creen que están haciendo lo que es correcto. La mujer cae en la congregación. Aleluya. Y si la mujer profetizaba, entonces si eso es un quiasmo, aleluya, que estaba respondiendo en la misma escritura, le está diciendo la mujer que todos pueden profetizar, o sea que no estaba mandando a callar a la mujer. Entonces tenemos que interpretar a la luz de las escrituras todas las cosas, pero no eso, es evidente todo lo que está haciendo Dios con las mujeres, con los matrimonios, todo lo que está haciendo el Señor. Aleluya, no se puede ser ciego. Aleluya, las señales seguirán a los que creen. Allí no está Satanás cuando yo veo a esas mujeres usadas por Dios. Aleluya, hay que ser ciego para no ver que Dios está ahí. Aleluya, hay que ser ciego para no ver que Dios está ahí. Como está usando para que muchas personas vengan al Evangelio, vengan a Cristo. Bendito sea el Señor. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que son hijos de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión estaba en Estados Unidos y entonces le estaba dando testimonios a alguien sobre lo que Dios hacía, lo que estaba haciendo. Y entonces había, ido a la iglesia de Lakewood. Y aquella persona dice, no, yo no creo en estos pastores que son pastores cantantes. Y yo le dije, amado, usted tiene que estar ahí. No podemos irnos detrás de todos los comentarios y las cosas que no edifican. Uno tiene que probar por sí mismo. Aleluya, probar los espíritus si son de Dios, no valorar las cosas por la opinión ajena. Si usted va allí al lugar y siente la presencia de Dios y ve que Dios está allí, usted cambia la opinión y el concepto. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos guía. Así dijo Jehová. Bendito sea mi Señor. Dios nos guía, Dios nos manda. Aleluya, dice, ellos me pusieron estrangulamiento. Esta es la palabra que Dios usó para mostrar cómo estrangulamos al pueblo de Dios, cómo estrangulamos las cosas que Dios está haciendo. Dios le llamó estrangulamiento. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios lo llamó estrangulamiento. Y el Señor me dijo, aleluya, así dijo Jehová, el que siente es el Señor y Él nos dio planes. Y me dijo el Señor, aleluya, sácalo a flote, me dijo el Señor. El Espíritu lo da el Señor. El Espíritu lo da el Señor. Así que yo quiero que esta palabra llegue a tu vida. Aleluya, y te pueda edificar. Aleluya. Porque Dios me ha bendecido grandemente, me tuvo inquieta todo un día con todo esto. Y Señor, ¿qué tú quieres que haga con esto? Y el Señor me dice, aleluya, quiero que hables esta tu palabra. Yo quiero que la entregues. Así que yo espero que llegue a los lugares correctos y que sea de bendición. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque yo no soy nadie, Señor. Aleluya, soy tu hija, Señor. Aleluya. Dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Hemos sido lavados, limpiados con tu sangre. Tenemos temor de Dios porque te conocemos, porque sabemos que no hay nadie como tú, que no hay otro nombre debajo del cielo. Y aquí. En el que podamos ser salvos, sabemos que tú eres el camino, Jesús, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de ti.
Por eso, Señor, tú conoces a los que son tuyos. Todos los que son guiados por, aleluya, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Yo te pido, Señor, por los que están errados, por los que están equivocados, Señor, sácalos del error. Enviamos una palabra, Dios mío, creyendo, Señor, aleluya, que se va el error, que su entendimiento se abre. Aleluya, Señor, que aquellos patrones, aquellas, aleluya, doctrinas, Dios mío, aquellos errores, aquello que está distorsionado, yo te pido que se rompan esas prisiones, Señor, en el nombre de Jesús, y que se haga la luz. Tu palabra dice que tú viniste a mostrarles a los pecadores el camino. Conocemos tu verdad, Señor, y ella nos hace libre, porque tú nos pastoreas, tu vara y tu callado nos infunden aliento, porque tú nos guías, Señor, hacia toda verdad. Eres tú, Señor, por torpe que sean tus hijos, Señor, no se extraviarán. Yo te pido que sea anulada esa división, que, Señor, aleluya, que tus hijos despierten, que aquellas personas que pueden ser de tanta bendición porque tienen una palabra buena, pero algo, Señor, equivocado, distorsiona todo el mensaje. Así que yo te pido, Señor, que los bendiga, Señor. Sabemos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero que los bendigas con luz, aleluya, allí donde está la oscuridad, allí donde tienen ceguera, que se alumbre su entendimiento y que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, aleluya, para que anden como es digno de ti, agradándote en todo, y que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, te damos gracias, aleluya.